Bueno, Alfredo, a ver, para hablar del tema que abordaste en el día de hoy, se puede hacer un raconto histórico desde la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Digo, a partir de ahí empiezan las tensiones entre el centro y la periferia. Sí, sí, 1860, que es la federación, pero también la construcción de los ferrocarriles, este, la disputa, digamos, entre el puerto de Rosario y el puerto de Buenos Aires, y la construcción del poder ejecutivo nacional en Buenos Aires, ¿no? Es decir, eso ahí hay que decir un jalón. Y el modelo agroexportador que de alguna manera le daba al puerto una preponderancia enorme. Si quisiéramos ver un movimiento alternativo a eso, por ejemplo, en el momento que se empiezan a hacer represas en Córdoba, donde había una crisis energética brutal, es decir, porque la electricidad era carbón y Córdoba ofrecía energía accesible y barata. Y entonces empieza un proceso de industrialización en Córdoba que es interesante. Es decir, esta pregunta de cómo se distribuyen territorialmente las capacidades, digamos, las infraestructuras, los circuitos, digamos, las carreteras por donde fluye, digamos, la economía, bueno, es clave para el país federal. Sí, Yo lo que discuto es que el país federal no se construye con la vuelta al campo, porque el campo cada vez utiliza menos mano de obra. Y por lo tanto lo que pasa es que el excedente, digamos, de gente buscando trabajo termina agrupándose en las grandes ciudades, que es donde aparecen otras oportunidades. Cuando hicimos el año pasado, bueno, presentamos el Plan Nacional de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas, justamente lo que apareciera, cómo hay sistemas de ciudades en el interior que desarrollan complejidad y que por lo tanto pueden ser polos alternativos. Si vos contás, por ejemplo, la ciudad de Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, podrías agregarle Catamarca y La Rioja. Bueno, hay 6 millones de personas dando vuelta ahí. Entonces ya la distancia entre Buenos Aires y eso es de 2-1. Si vos agarrás Chaco, Resistencia, Posadas, Puerto Iguazú, Foz de Iguazú, Asunción, tenés ahí otro circuito de 6 millones de habitantes. Está bien, trascendiste la frontera, pero tenés otro polo de ciudades que están integradas entre sí. Y hoy en realidad la discusión de cómo producir una distribución más racional de la población sobre el territorio tiene que ver con el crecimiento del sistema de ciudades. Claro, porque se dio hace un pocos días, creo que fue el 31 de agosto, se conmemoró el aniversario de la creación del primer ferrocarril, que fue justamente el ferrocarril del oeste. Claro, Lo que hoy es el Sarmiento. Claro. Digo, lo que se caracterizó es esa época es la falta de planificación. Digo que. Pero los ingleses planificaban. Claro, pero lo que tiene que ver con el conurbano, la expansión demográfica hacia el interior. Sí, creo que es una característica. No empecé, antes que con el tren empezó con el tranvía. Es decir, que los loteadores se asociaban con las empresas de tramway para armar las nuevas barriadas. Entonces, de golpe aparecía eso. El Lacroce, por ejemplo, que era un tranvía, empezó también con el tema de la urbanización en el oeste. Y bueno, y después cuando se hace la línea de tren, aunque los trenes se pensaron para ir a buscar las materias primas al campo, los urbanizadores empezaron a armar o a discutir, a hacer lobby para que armen estaciones intermedias y armar estas localidades como Moreno, San Miguel, ¿cómo se llama? Hurlingham, ¿no? Es decir, de golpe es interesante en esa cómo fue la disputa, digamos, entre las compañías de tren y los dueños de tierra para ir produciendo esos loteos. Claro, y a partir de ahí llegamos a este momento, donde planteamos los dilemas que son cuantiosos desde el punto de vista económico, infraestructura, digo, la coparticipación que recibe la provincia de Buenos Aires en detrimento de las otras provincias, produciendo el 40% del Producto Bruto Interno y recibiendo una coparticipación poco más de 22 puntos si la memoria no me falla. Digo, todas esas tensiones hoy se ven potenciadas por la tecnología, la explosión demográfica, inclusive el crimen organizado. Digo, hay un montón de aristas. Y el problema es que en la medida que el país se ha ido desindustrializando
y la oferta de empleo se achicó, bueno, cae el número de trabajadores y cae el valor del salario. Y el crecimiento del sector informal, digamos, como alternativa de subsistencia de casi hoy diría grandes mayorías, bueno, eso ha precarizado toda la vida urbana. Pues por otro lado, en las grandes ciudades se concentra esa informalidad. Y como vos decís, en ese contexto es donde aparece otra economía, que es la economía, digamos, vinculada con la delincuencia, vinculada con el narco. ¿No? Es decir, que hoy en día ofrece recursos, digamos, a esta población. Entonces, bueno, yo creo que los puntos claves tienen que ver con retomar los ejes del desarrollo, reconstruir la moneda, reconstruir el valor del salario. Y esto es una puja social. Es decir, para los sectores empresarios cada vez hay más interés por tener una mano de obra calificada y barata. Para los sectores populares hay cada vez más necesidad de apuntar al pleno empleo y levantar el valor del salario. Y bueno, en ese sentido podemos decir que hay dos modelos de país y hoy es evidente, digamos, que estos dos modelos de país pujan, ¿no? A veces ganan unos, a veces ganan otros, y lo que sería interesante es poder encontrar, digamos, una síntesis, por lo menos que nos sitúe en un proyecto estable que sostenga más largo plazo. Incluso si nosotros sostenemos, digamos, venimos verificando que cada 10 años se produce una crisis, sería interesante ver cómo los gobiernos que promueven el crecimiento logran sostener las crisis, ¿no? Es decir, no que cuando dejas de crecer económicamente, digamos, la gente te da la espalda y se produce el ajuste, ¿no? Es decir, para esto que plantea es necesario el diálogo y el debate. Hoy parece que el ruido que hay en el medio ambiente impide que nos escuchemos. y hoy están las posiciones muy polarizadas, que no es un buen camino de solución. Pero también está claro, digamos, cuáles son esos distintos modelos, qué cosas propone cada uno. Y entonces tratar de ir limpiando la ilusión y digamos y profundizando la realidad. Yo por eso creo que una clave hoy es que la gente no se aísle, no se quede sola, no crea que solo va a ser su propio cuentapropismo. ¿No? Es decir, es clave que la gente discuta lo que le está pasando, no esconda la dificultad que tiene para pagar las cuentas, se organice para subir todos juntos al colectivo y no pagar el boleto, digamos. Es decir, porque el nivel de presión, digamos, que se está ejerciendo sobre gente buena es, digamos, una iniquidad, digamos, terrible, un cinismo, digamos, demasiado grave. Digamos, no puedo dejar de decirlo, es decir, la gente no tiene por qué aceptar sufrir tanto. Alfredo, por último, y agradeciéndote estos minutos, estos ámbitos de discusión académicos en una universidad del conurbano son fundamentales para Sí. este camino que mencionabas. Y está muy bueno que la universidad se convierta en un lugar donde se empiecen a discutir estas cosas y la discusión se abra, que los alumnos trabajen sobre estos temas, digamos, que no sé, que trascienda, digamos, que justamente la discusión de qué sociedad queremos sea una discusión que sea alternativa digamos, a la agenda que nos proponen todos los días los medios, digamos, ¿no? Es decir, de quién se acuesta con quién Y qué es lo que hacen en una claro, quinta o no. y este periodismo amarillo de cuántos robos hay y cuántos accidentes, es decir, ya digamos, hoy se quiere que no se discutan los temas que hay que discutir. No se ve más política internacional, los noticieros ya no hablan. Entonces yo creo que eso, digamos, no nos ayuda como sociedad. Y si no lo vemos en la televisión o viene muy sesgado en las redes, bueno, tiene que discutirse en el equipo de fútbol, en el gimnasio, en la cooperadora, en la comisión barrial, en la comisión interna de la fábrica, es decir, el comedor. Y digamos, yo creo que estos temas tienen que estar en discusión. La gente no tiene por qué soportar impunemente que abusen del poder, digamos,
sobre su desgracia, digamos.